Muy buenas noches, alumnos. El día de hoy vamos a tener como última sesión el tema de los estados financieros. Espero que hasta aquí hayamos podido retener y aprender algunos los conceptos fundamentales de lo que son las operaciones contables dentro de una empresa. Nosotros iniciamos el curso hablando primero de la empresa, porque todos estas operaciones, estos registros que se hacen dentro de la empresa, con la finalidad de que la empresa pues lleve un control estricto de todas sus operaciones comerciales y pueda estar, digamos, al día con los compromisos que tengan con tanto con el Estado, ¿no? Porque al Estado hay que pagar impuestos, con los proveedores, también con los bancos o entidades financieras, entre otros. El fin fundamental de tener unas operaciones, un registro de todas nuestras operaciones es finalmente tener un balance general o un estado financiero de la empresa para que se pueda conocer en qué situación se encuentra la empresa respecto a sus finanzas, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema que es conocido ya por ustedes y que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen porque ya hemos visto en otros cursos. En primer lugar, tenemos que, de acuerdo al mundo en el que nos desenvolvemos y donde están los, eh, las empresas, hoy en día la contabilidad puede ser usada por los siguientes. Respecto a la empresa, si esta es la empresa, nos sirve llevar la contabilidad porque vamos a tener una relación con el gobierno y organismos públicos quienes van a fiscalizar para efectos del pago de impuestos, ¿no? Eso lo hemos dicho ya, ¿no? La contabilidad nos va a servir para tener información clara y precisa para los accionistas, para que tomen decisiones de inversión. Asimismo, para los inversores y asesores de la empresa, para que ellos puedan también indicar en qué momento y cómo debe invertirse. Para los prestamistas o en todo caso las entidades financieras formales que existen en el mercado, ¿no? Nosotros sabemos que existe un mercado de finanzas, ¿no? Un mercado financiero donde tú puedes acudir directamente a una entidad bancaria para que te preste, una entidad financiera o un financista directo, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto en el ciclo pasado. Asimismo, también es necesario que conozcan alimentar a los clientes con información que nos reporta la contabilidad, ¿no? Los clientes y los empleados. Los clientes en primer lugar para que vean pues de que es una empresa solvente, pero a la vez también los empleados para que vean en su momento las negociaciones colectivas que tienen que hacer como trabajadores con sus empleadores, porque eso es una parte que no se estudia mucho, la parte de las relaciones entre la empresa y el trabajador, y cómo así los estados financieros tienen un rol importante acá. Eh, ya hemos dicho que las empresas se clasifican de diferentes tipos. En este caso, tenemos la empresa comercial, que es la que se dedica a comprar y vender. Este es un resumen de lo que ya hemos hecho en la primera clase, la primera sesión, si ustedes recuerdan. La empresa comercial, la empresa industrial y también la empresa de servicios. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de empresas? ¿No? Y la institución financiera. ¿En qué se diferencian estos cuatro tipos de empresas en este caso? La empresa comercial compra y vende, ¿ya? Compra y vende, no transforma nada. La empresa industrial sí, transforma y vende producto terminado o semi-terminado. La empresa de servicios no te vende un producto físico, sino te brinda un servicio en realidad, ¿no? Y la institución financiera o las empresas financieras son las que te prestan el servicio financiero, o sea, te prestan dinero en otras palabras,
¿Para qué? Con la finalidad de que puedas invertir y puedas producir. Entonces, en ese mercado estamos. En ese mercado están las empresas y en ese mercado es donde nosotros en algún momento vamos a laborar. Luego hemos visto los principios de la contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Que es una guía contable en realidad para que los contadores, ¿no?, puedan tomar decisiones al momento, decisiones éticas, ¿no?, de manera aceptadas por todos, para que se pueda entender como que hablamos en un solo idioma. Esos son los principios contables generalmente aceptables. Y aquí hay uno de los los principales, ¿no?, que son como 15. Por ejemplo, tenemos el principio de devengado, principio de empresa en marcha. El principio de empresa en marcha, por ejemplo, ya lo hemos estudiado y es que siempre se harán los estados financieros y siempre se harán los registros contables, las proyecciones, como si la empresa va a seguir funcionando hacia adelante, ¿no? Como que esté en marcha, así esté por quebrar. El periodo es que siempre se toma en cuenta los periodos para poder nosotros comparar de repente en su momento la marcha de la empresa. De vengado, ¿no?, que hemos dicho que la operación contable no importa si ya lo cobraron o no cobraron un cheque, sino desde el momento que se devenga ya debe registrarse. La moneda común denominador, que es que tenemos que ponernos de acuerdo a una sola tipo de moneda, nuestra contabilidad. Ente, que es que hay que diferenciar el, en este caso los intereses de los socios con los intereses de la empresa, ¿no? Por ejemplo, pusimos como ejemplo, ¿qué pasaría si el gerente general de la empresa quiere pagar con recursos de la empresa el estudio de sus hijos, ¿no? Y dice, no, póngalo ahí nomás en alguna partida para que le paguen. Eso no se debe hacer. Una cosa es la empresa, que tiene que estar vista como empresa, y otra cosa es los estudios de los hijos del gerente general o del dueño incluso de la empresa. No se puede pagar por ahí. Equidad, ¿no? Y también la evaluación de costo, ¿no? La equidad hemos dicho pues que se hace al principio de la partida doble y la evaluación al costo también, ¿ya? Que nosotros tenemos que darle el valor, proyectar un valor certero, ¿no?, de lo que ha costado algo, no de lo que pueden estar especulando de lo que puede costar, ¿no? Bien, entonces hemos visto estos principios y vamos a ver para la reflexión, para que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer acá. El gerente general de la empresa Diligente SAC compra 30 galones de cloro que va a utilizar para la piscina de su casa de campo. ¿Debe pagar con dinero de la empresa o con su dinero? ¿Mm? ¿Debe pagar con dinero de la empresa o su dinero? Acabamos de hablar. Estamos en principio de ente, ¿ya? Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Debe pagarlo? No. ¿Por qué? Porque los gastos que puede hacer con los 30 galones de cloro que va a utilizar para la piscina de su casa no tiene nada que ver con el funcionamiento de la empresa. Eso tiene que salir de su bolsillo, ¿no?, de su bolsillo del gerente, no de la empresa. ¿A nombre de quién debe emitirse la factura? ¿Mm? ¿A nombre de la empresa? Tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Cuál es el principio contable que sustenta su respuesta? Ente. ¿No es cierto? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver este tema que nos ha convocado el día de hoy, los estados financieros. Esperamos identificar los estados financieros y la estructura de estados de situación financiera. Entonces, ustedes ya conocen los estados financieros, pero vamos a recordarlo porque es parte del recordaris y parte del afianzamiento de sus conocimientos, ¿ya? Entonces tenemos, ¿qué significan los estados financieros? ¿A quiénes les sirven? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es útil? ¿Mm? Entonces los estados financieros pues son eh, reportes, ¿no? En este caso son consolidados de las que van a marcar el cómo está la empresa financieramente.
Entonces, los estados financieros son informes de la situación financiera por la que está atravesando la empresa y que tiene que ser realista. ¿A quiénes les sirve? Estos informes financieros depende de qué tipo de informe tienen usuarios. Por ejemplo, el primer estado financiero, que es el balance general, pues puede servir para los bancos, para los mismos accionistas, para ver cómo están en cuanto a sus activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Por ejemplo, las utilidades también, que es el otro estado financiero, que es el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, ¿a quiénes les sirven? Tienen usuarios, ¿no? Y estos usuarios son aquellos que van a van a utilizar la información que se reporta en estos estados financieros. ¿Por qué es útil los estados financieros? ¿No? Esa es una pregunta que yo se los traspaso a ustedes. ¿Por qué creen que es útil los estados financieros? Entonces, los estados financieros ya es un tema que ustedes conocen. Ya hemos conversado sobre eso en el ciclo anterior y saben que tienen que ser utilizados por diferentes usuarios, ¿no? ¿Cómo se hacen estos estados financieros? Depende del estado financiero, ¿no? Pero para eso siempre tengo que tener la contabilidad en orden dentro de la empresa. Tenemos los estados financieros, comprenden los siguientes informes. El estado de situación financiera, o más conocido como balance general, ¿no? Estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas. Estado de cambios en el patrimonio neto, que muestra cómo va cambiando el patrimonio neto de la empresa. Y el estado de flujo de efectivos. Entonces vamos a ver ahora el estado de situación financiera o balance general. Muestra la situación patrimonial de la empresa a una fecha concreta. Será una fotografía agrupando los activos físicos y financieros y todas las deudas de la empresa susceptibles de valoración económica. Entonces, el estado de situación financiera lo que nos muestra es cómo es el comportamiento en un periodo dado de los activos, los pasivos y el patrimonio, cómo ha ido variando, cómo ha ido moviéndose en este tiempo, ¿no? Eso es el estado de situación financiera. Por lo tanto, tenemos por un lado que se tiene que medir las inversiones, por otro lado el financiamiento, ¿no? Y los aportes de los dueños. En este caso, por ejemplo, las inversiones tenemos los valores, que son los dineros en efectivo. Ahí viene la caja, cómo es el comportamiento de las cuentas en el banco, todo eso, ¿no? Los derechos, que son aquellos documentos por cobrar, ¿no? Y los bienes, que son mercaderías, maquinarias. Estas inversiones se conocen como activo. Y el financiamiento, por el otro lado, si bien es cierto, adquiero muchos de estos valores, pero ¿cómo los financio? ¿No? Los financio a través de terceros, ¿no? Y si lo financio a través de terceros y hay deudas por cubrir, eso se llama pasivo. Y si lo financio con recursos propios, con aporte de los dueños, ¿no? O con reinversión de utilidades, eso se llama patrimonio. Entonces tenemos que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Esto ya no hay que darle mucha vuelta. Pregunta, a ver. A Juan Pérez se le ha presentado una oportunidad de hacer negocio, por lo que necesita capital y va a recurrir al banco. ¿Qué información importante le van a pedir para analizar su empresa? ¿Mm? ¿Qué información importante le van a pedir para analizar su empresa? Entonces, son los estados financieros. Bueno, si voy al banco va a ser el estado de situación financiera o balance general. Eso es lo que le van a pedir para ver cómo va a responder a la deuda. ¿Tiene liquidez la empresa? ¿No lo tiene? ¿Es solvente? ¿Cómo está en cuanto a las posibilidades de hacer efectivo ese crédito que le van a dar, ¿no? Entonces también vamos a repasar rápidamente los estados de situación financiera y partidas corrientes y no corrientes, ¿no? Vamos a confeccionar el estado financiero con sus partidas corrientes y no corrientes. Eso es una forma de organizar los activos y los pasivos. ¿Qué significa corriente y no corriente?
Cuando hablamos de corriente y no corriente, tenemos que tomar como punto de partida que hay recursos que son más rápidamente convertibles a efectivo, ¿ya? Y que se pueden asumir de manera más rápida, se pueden convertir en efectivo de manera más rápida. Entonces, todo aquello que se puede convertir en efectivo en un plazo menor a un año, o que se puede hacer efectivo o cumplir con aquello en menos de un año, es corriente, y mayor a un año se considera como no corriente. ¿Será igual el activo, pasivo y el patrimonio? El activo tenemos corriente y no corriente, el pasivo corriente y no corriente, pero no son iguales estas partidas, ¿no? Son elementos distintos. El activo, como ya sabemos, es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿ya? ¿Por qué tengo que clasificarlo de esta manera? Es la manera convencional en la que se ha organizado, porque existe lo que se llama pues el balance, eh, la dualidad eh, en la contabilidad, ¿no? Tiene que haber equilibrio entre lo que es el activo y lo que es la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces tiene que, por eso, organizarse de esa manera, ¿no? Y los corrientes y no corrientes porque normalmente pues los periodos de evaluación o de elaboración de los estados financieros pues es de un año. Por lo tanto, queremos ver cuáles son, por ejemplo, las deudas, que sería el pasivo, que se asumen en el año o que se van a asumir a más largo plazo. Y yo como banco podría decir, ¿ya tienes préstamos? A ver, quiero ver a qué tiempo vas a asumirlo. Si ya tengo ya pasivo por asumir, pasivo corriente y es fuerte, y que te vayas a hacer de más deuda, entonces lo voy a pensar dos veces como banco para ver si tú vas a poder asumir, tu empresa va a poder asumir esto, ¿no? Bueno, y entonces tenemos que el análisis de la estructura de la situación financiera tiene por un lado las inversiones y por otro lado las fuentes de financiamiento. Las inversiones en cuanto a activo corriente y el activo no corriente. El activo de corriente es la liquidez, es aquello que más rápido se puede convertir en dinero contante y sonante. Y el activo no corriente es la fuerza de producción, que es aquello que todavía es un poco más larga la espera, las posibilidades de convertirlo en líquido. El pasivo más el patrimonio, por el otro lado, son las fuentes de financiamiento, ¿no? El pasivo es aquello que, que se financia de manera externa con terceros, y para eso se hacen pues de pasivo corriente, que pueden ser los créditos comerciales, y los pasivos no corrientes, que pueden ser las deudas mayores a un año con terceros. Y el patrimonio también es una fuente de financiamiento porque es aportado por los mismos socios, ¿no? El activo corriente representan efectivo y deben ser convertidas en un año a efectivo. Y en el activo corriente tenemos tres. Tenemos, por ejemplo, el disponible, lo que está en caja, lo que está rápidamente, tú lo puedes convertir, ¿no? A efectivo, ¿ya? Por ejemplo, también ir al banco es rápido, ¿no? Entonces, todo lo que tengas en el banco también puede ser disponible. Exigible es aquel que tú puedes cobrar, ¿no? Cuentas, por ejemplo, por cobrar de tus clientes, ¿no? Lo exiges, es cuestión de que exijas nada más y ya se convierte en activo corriente. Y el realizable es aquel que tiene la posibilidad de ser realizable, por ejemplo, los productos que tú tienes y que vendes, ¿no? Y el diferido es aquellos como, por ejemplo, los seguros, que es un poquito más tedioso, pero que a las finales se puede convertir en menos de un año a efectivo, ¿no? Y el activo no corriente pues representan efectivos y podrán ser convertidas en un periodo superior a un año, Por ejemplo, las cuentas por cobrar a largo plazo, ¿no? Si tú tienes contratos con terceros, tus clientes, y han quedado claramente establecidos que no te pueden asumir esa deuda en un año, entonces estamos hablando de un contrato a largo plazo, ¿ya? Inversiones en valores, igual. Activo fijo, son cosas que no se van a convertir rápidamente o que
se consideran por convencionalidad que no se pueden convertir inmediatamente a efectivo. Y otros activos, como por ejemplo aquellos activos intangibles, como por ejemplo derechos o software que puedan tener las propias empresas, ¿no? Por el otro lado tenemos los pasivos, y el pasivo corriente representan deberes y obligaciones cuyo pago no debe superar un año. Todo lo que son deberes y obligaciones de la empresa que debe ser asumida con terceros se convierte en pasivo corriente. Por ejemplo, el sobregiro bancario, ¿no? Tiene que asumirse inmediatamente cuando has girado, por ejemplo, un cheque sin fondos o por ejemplo ya no hay efectivo en el banco rápidamente y te has sobregirado, esos préstamos son inmediatamente asumidos. Tributos por pagar, o sea, la SUNAT, por ejemplo, tienes que hacerlo inmediatamente, ¿no? Cuando corresponda. No es que lo puedo hacer larga, ¿no? Tengo que pagarlo en el periodo. Cuentas por pagar comerciales a mis proveedores, ¿no? O otras cuentas por pagar a terceros y así sucesivamente, ¿no? Los beneficios sociales también, ¿no? Que tiene que ver con los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Debo pagarles, por ejemplo, su CTS. Y eso sí tengo que hacerlo en los periodos, ¿no? Que hemos dicho mayo y noviembre. Entonces esos son los pasivos corrientes. Y los no corrientes son aquellos que tengo que hacerlo en mayor plazo, ¿no? El patrimonio representa los recursos aportados por los socios, que pueden ser capital o mayor capital. Por ejemplo, el capital nos estamos refiriendo a aquello que hemos usado al momento de fundar la empresa. Y un capital adicional es que cuando necesito invertir más, pues tienen que aportar los socios. Excedente de revaluación, quiere decir que hay patrimonio que debo vender y que puedo convertirlo en líquido, ¿no? Y que finalmente se convierte en recurso. Las reservas y los resultados acumulados que tienen que ver con las utilidades que van a ser reinvertidas dentro de la empresa. Pregunta. La empresa de Juan Pérez adquirió una camioneta, esta camioneta blanca, para uso de la empresa al crédito por 12 meses. A 12 meses. ¿En qué parte del estado de situación financiera se verá reflejado la camioneta y la cuenta por pagar diversa? ¿En qué parte del estado de situación financiera se verá reflejado la camioneta? Ya sabemos que siempre se afectan dos partes, ¿no? Por ejemplo, la camioneta es un activo, así que el activo en bien, en maquinarias, ¿no? Vehículos, ahí va a estar reflejado, ¿no? Se va a incrementar el activo. Pero el pasivo, como lo he comprado al crédito, el pasivo corriente, porque se va a pagar en 12 meses, el pasivo corriente se va a ver también incrementado. Eso es lo que tengo que cubrir en un plazo de 12 meses. ¿Ok? El estado de resultado. ¿Qué cosa es el estado de resultado? ¿No? ¿Qué cosa es el estado de resultado? Nosotros ya hemos visto que es el estado de ganancias y pérdidas. Es un informe contable en el cual se reflejan los resultados de operación de la empresa en el año. Y ahí te van a decir, pues, ganaste o perdiste, cómo es el pago de los impuestos, cuánto venta hiciste, cuántos ingresos obtuviste, cuántos fueron tus costos a los que y los gastos que efectuaste en ese periodo y para saber si hubo utilidad o no hubo utilidad, ¿no? La estructura de los estados de resultados son los siguientes, que puede variar, pero básicamente es esto, ¿no? Los ingresos operacionales que van adelante, ventas netas y otros ingresos operacionales, total de ingresos brutos, que sería la sumatoria, acá, la sumatoria, costos de ventas, que es cuánto cuesta vender lo que he vendido en ese periodo, y otros costos operacionales. Total costos operacionales. Entonces tengo que restar para obtener mi utilidad bruta, ¿no? Los ingresos operacionales menos los total de ingresos brutos, utilidad bruta. Y luego voy a restarle los gastos de ventas, de administración y
los financieros, que son los tres tipos de gastos. Y con eso voy a tener una resta después del total de costos operacionales, perdón, todo lo que me quedó como utilidad bruta menos los gastos, ¿no?, generales. Entonces voy a obtener la utilidad operativa. Luego de la utilidad operativa voy a ver para obtener cuánto debo pagar de impuestos y de participaciones a mis trabajadores para obtener mi utilidad neta. Entonces, esto es básicamente la estructura del estado de resultados, ¿ya? Resume las operaciones de una empresa durante un determinado tiempo y muestra el resultado de tales operaciones en forma de utilidad o pérdida neta, ¿ya? Es decir, finalmente voy a tener pérdida o voy a tener utilidad. Eso es lo que me va a reflejar. Dentro de la comparación de los estados de resultados de periodos sucesivos es posible observar el progreso de una empresa. Es decir, si es que la empresa va ganando más o va perdiendo menos. Por ejemplo, de manera práctica vamos a decir que si los ingresos son mayores que los gastos, entonces tenemos utilidad. 1000 mayor que 800, entonces hay una utilidad de 200. Si los ingresos son menores que gastos, qué pena, es una pérdida, ¿no? Y así sucesivamente, entonces eso vamos a dejarlo para la clase de más tarde para poder continuar. Pero ya básicamente hemos visto estos dos estados que por ustedes es ampliamente conocido ya.